Como hemos ido reiterando, la adenohipófisis está conformada por células acidófilas, basófilas y aquellas que no son, porque no tienen apetencia por los colorantes. Y estas células, de acuerdo a la característica, se conocen como células tirótropas, aquellas que secretan TSH. Las de la LH y FSH se denominan gonadótropas, estas las corticótropas, las somatótropas. Esta es, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? La somatostatina, ¿verdad? La somatostatina. ¿Y esta qué es? La dopamina, ¿verdad? Entonces, todas estas células tienen estos productos de secreción. Esto ya lo conoce el número de aminoácidos que hemos repasado la última vez. Y vamos a hacer un paseíto muy breve. Pásalo, doctor. Bueno, disculpen muchachos. Buenas noches. Probablemente he hablado con ustedes, ¿sí? Pero quería aprovechar, por si acaso no lo he hecho. Una se produce en el lóbulo anterior, es la prolactina, que es el motivo de esta clase también, y la oxitocina. Se integran estos dos porque la prolactina la producción de leche tiene que alguna estructura, en este caso las células bioepiteliales a través del efecto de la oxitocina van a construir y van a producir la secreción de leche. A nivel uterino igual, a nivel uterino igual, la oxitocina va a actuar, pero esto es ya, como decía, del lóbulo posterior. Aprovechamos la lámina para hablar de ese mecanismo de retroalimentación positiva que les decía. A mayor número de contracciones, mayor producción de oxitocina hasta que se produce el parto. Esta hormona, la prolactina, va a actuar, pero sobre todo en la síntesis de la leche, a través de los vacilos glandulares. La oxitocina que rodea una capita y va a contraerse y de esa manera va a producir la liberación, la salida de la leche. Esto ya lo tenemos. Simplemente para decir que la TRH, vamos a volver cuando estemos hablando de la regulación. Fíjense los estímulos, el ritmo diurno, el ayuno, etcétera, etcétera. Como verán, las células no son tan independientes. Algunos estímulos, inclusive psicológicos, pueden influir en la liberación de esta hormona. La TRH en el hipotálamo, que es un tripéptido, decíamos ayer, y por la vía del calcio. Y esta quinasa, proteína quinasa C, se va a liberar la TSH, la hormona somatotirotrófica, para actuar en las células tiroideas. Son células foliculares que están rodeadas por células, dependiendo del grado de función. Cuando esta glándula está funcionando, tiene un estímulo máximo, estas células se vuelven cilíndricas, y cuando no tienen el estímulo a veces son aplanadas. Eso simplemente para complementar la acción de estas. Y los efectos fisiológicos de la TSH, los mecanismos de retroalimentación, lo que les decía, bajo yodo no se puede fabricar, estas hormonas caen y estimula aquí para la producción de TSH, y más arriba todavía para la producción de TRH. Fíjense, niveles bajos de TRH van a determinar la liberación tanto de TRH como de TSH. Simplemente eso para indicar. Esta es una de las hormonas que siempre me ha gustado explicar, porque tiene muchas connotaciones. Y aquí ven, esa es la liberación de la adrenocorticotropinas o ACTH. Hemos visto ya desde hace días atrás, donde la CDH
se libera por estímulo de ritmos diurnos, actividad física, emocional, hipoglucemia. Y a veces el enlace es muy sencillo. Cuando hacemos actividad física, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El músculo se mueve, necesita glucosa, necesita oxígeno, y como se ha consumido glucosa, pues cae la glucosa. Eso se llama hipoglucemia. Y aquí vean ustedes, aquí está el químico como hipoglucemia. Simplemente es la derivación. Cuando ustedes vayan a estudiar, siempre busquen el punto neurálgico de lo que es el mensaje. Los cubanos hablan de la base orientadora de la acción, el BO, famoso. Yo hablo de la invariante del conocimiento. La invariante del conocimiento, como la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Esa es la invariante del conocimiento, es una maquinita que hace y sirve para explicar muchos procesos. Ahí podemos involucrar al transporte de glucosa, de aminoácidos, todo con base en esta maquinita. Esa es la invariante del conocimiento, que hay que ir implementando todos los elementos que van a entrar en juego en esto. Entonces la CDH, por estos estímulos, aquí faltaría, ¿no? Estados de enfermedad, estrés, es el estrés físico, otros tipos de estrés. Liberación de CDH va a las células corticótropas, liberación de ACTH, actúa sobre la corteza adrenal, específicamente en la zona glomerulosa de esta glándula para liberar cortisol. Y el cortisol tiene muchos efectos. Cuando les comentaba, creo ya, de Jaime Mogilevsky, un investigador argentino, él habla del eje psico-neuro-inmunoendocrinología. Entonces, la actividad psíquica, la depresión, todo eso puede producir una situación de estrés, liberación de cortisol, adrenalina, y como vamos a ver más adelante, el cortisol es un inmunosupresor. O sea, de una preocupación grande puede tener una depresión del sistema inmune y es susceptible de sufrir una enfermedad hasta mortal simplemente porque no tiene defensa, su sistema inmune está parado. Entonces, estos aspectos ya son más de enfoque holístico que simplemente de mensajes así cortitos. Eso a no perder de vista. Y el mecanismo de regulación también, vemos aquí que el cortisol va a ir con su efecto hacia la hipófisis, va a ir hacia el hipotálamo. Eso. Ahora, en el anterior mensaje, en la anterior diapositiva, habíamos visto como cortisol. Y en realidad no es como cortisol que se libera, sino es a través de esta molécula grande que es la pro-opiomelanocortina. Pro-opiomelanocortina. Ese nombre tiene implicaciones con las funciones que cumple. Y veamos, hay una escisión a este nivel donde dan dos fragmentos de 146 aminoácidos y la otra que se conoce como lipotropina de 91 aminoácidos. Y justamente esta parte que está en color morado es la parte del ACTH con sus 39 aminoácidos que van a estar en juego también con este polipéptido, y estos que están en verde están relacionados con la secuencia de melanocito estimulante. Y la escisión de esta lipotropina va a dar también a la endorfina. Bueno, entonces, reiterando, la ACTH se origina de la pro-opiomelanocortina, ¿verdad? La beta-endorfina es
un compuesto químico que tiene un efecto analgésico, que se produce no solamente aquí, sino en otros sitios, y que mitiga el dolor por su efecto de esta naturaleza. Miren, no sé si les ha pasado, pero hace unos 2 meses aproximadamente, unos amigos muy allegados, asustados, me comentan de que habían tenido un accidente de tránsito. Se durmió el chofer, se volcó el coche y ninguno de los pasajeros, aparte de las contusiones y el susto, tenía otras lesiones. Entonces, me cuenta y me dice, esto nos ha pasado. Pero ¿sabes qué? El primer día no he tenido ningún tipo de dolor, he ido a mi casa tranquilo, pero ya al segundo día he empezado a tener dolores. Porque cualquiera de nosotros que esté en una situación de trauma, imagínense, el precio del coche será lo menos, pero que alguien tenga alguna lesión, una fractura, eso es lo que caracteriza el susto, ¿verdad? Se ha liberado el TH por el estrés, pero también se ha liberado beta-endorfina. Y la beta-endorfina, justamente porque son producciones equimoleculares, va a mitigar ese dolor que debería presentarse. Esa es la explicación que en estas situaciones así, de susto, en situaciones también de traumas y dolores, mitiga este dolor. Por este es una cosa. Y este otro compuesto que está bien así, de color verde, este es la melanocita, hormona melanocita estimulante, que tiene la subunidad alfa, la beta y la gamma, ¿no? Las formas de expresión. Por eso es que cuando dice en la parte de la historia, Addison dice, no, ese señor que tenía debilidad, me estoy remitiendo a la primera diapositiva, ¿no? Ese señor que ya habló de este problema, Addison habló, y decía, no tiene y se hiperpigmentan. Entonces, ¿cuál es la relación? En que en situaciones de déficit de esta hormona, golpea la CDH, hay mayor producción de ACTH y obviamente mayor producción, miren, la alfa, la beta y la gamma de melanocito estimulante. Por lo tanto, esa es la explicación, tanto en la mitigación del dolor en un caso y en el otro caso la hiperpigmentación. Yo les comento como anécdota, en un grupo de prácticas, estaría haciendo mi segundo año ya de experiencia como docente titular, y a los chicos, uno cuando es joven, muchachos, dice, quiero hacer todo. Entonces yo conocí a un addiccioniano por las zonas, y les digo, es de una familia pobre, y les digo, una de las causas de la enfermedad de adicción en Bolivia es la tuberculosis. Y la tuberculosis es enfermo de pobres. Entonces digo, con esa idea, ¿saben qué, muchachos? Vamos a hacer una cotita, le vamos a invitar aquí, que nos cuente cuál es su situación fisiológica, cómo duerme, etcétera, etcétera. A la siguiente semana, cuando debería estar el paciente, se había muerto, ¿no? Así que no hemos tenido la oportunidad de poder conversar en ese entonces con los estudiantes. Pero esto es así, generalmente mueren por hipotensión, porque como no tienen hormonas corticoides, porque estas hormonas, el cortisol, uno de los efectos que tiene es una vasoconstricción, lo que hace que la presión arterial se mantenga. Y de noche, cuando ya no hay estrés, se desconecta ese efecto vasopresor, baja, y por eso es que durante la noche, durante el sueño, sobre todo, en el sueño, baja la presión arterial. Por ese efecto. Porque constantemente estamos en estrés, constantemente. Mucho poco, pero estamos constantemente. Entonces, esta es lo que está pasando con lo que pasa con la ACTH. Tiene varias implicaciones esta con sus tecnologías. Después tenemos aquí la GNRH, que como dicen, lo que hay que ver en esto es esto, ¿no? Miren,
para la síntesis de LH se necesitan pulsos rápidos y para la síntesis de FSH los pulsos son lentos. La fisiología es tan linda que le vamos a dar análogos de la GNRH. Estamos hablando de aquí, de este, ¿no? Cuando se habla de los análogos de la GNRH, si le doy esa hormona, ¿qué es lo que se espera? Que tanto la LH como la FSH se incrementen o no. Eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Pero en realidad esto no funciona así. No funciona con dosis sostenidas, sino funciona por pulsos. Y eso está totalmente demostrado eso. Entonces, nosotros en el hospital vemos, dice, le voy a dar análogos de la GNRH, por ejemplo, para tratamiento de los miomas, esos tumores biofrecuentes, con eso se bloquea. Entonces, ¿cuál es el efecto? Si se le da eso, se bloquea, porque es una dosis sostenida. Si se le da por pulsos, así tiene efecto positivo. Esta es una ventanita, primera ventanita que les digo para hablar de esto. Entonces, así funciona tanto la FSH en este caso como la LH, ¿no? De pulsos lentos este uno y este otro de pulsos. ¿Y qué es lo que producen? Generalmente van a producir estrógenos, progesterona, sobre todo estrógenos. Aquí dice esteroides sexuales en su mecanismo de retroalimentación. Van a la hipófisis y al hipotálamo. ¿Por qué aquí se escribe, se anota con negativo y positivo? Porque hemos dicho como un ejemplo, en el periodo preovulatorio, antes que se produzca la ovulación, hay un crecimiento de estrógenos que va a estimular a la producción de FSH y la FSH que se incrementa produce mayor aumento. Por eso el incremento produce mayor producción de estas hormonas. O a la inversa, ¿no? Cuando baja, entonces ya se produce el mecanismo de retroalimentación, eso sí. Eso pasa con los anticonceptivos orales. Cuando se dan estrógenos, se bloquea a la LH y a la FSH. Eso les voy a mostrar. Eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. Eso siempre ocurre. Pero esta parte que les digo de la retroalimentación positiva justamente ocurre en este periodo. Creo que estoy repitiendo por tercera vez, simplemente. Ya está. Es acabado. ¿Qué hora es? 8:10 de usted. 7:30. 7:10. Entonces nos vamos a ir vamos a ver algunas cosas. Ahora sí entramos en... Esta es una hormona polipeptídica, es decir, que tiene receptores en su acción, receptores de membrana, ¿verdad? Y que cumple esta función de ayudar en el desarrollo físico de las personas. No tiene una célula diana específica. Si bien actúa sobre el hígado, principal receptor, respondiendo con la producción de las somatomedinas o la IGF-1, el resto, la IGF-2, que no es dependiente de la hormona de crecimiento, cumplen las funciones fisiológicas de este desarrollo. ¿Qué pasaron aquí? ¿Cuál hemos dicho que es la primera hormona estudiada? ¿Se acuerdan? La secretina. Muy bien. Digo, ¿no? Primera hormona en el tubo digestivo, después se ha ido acá. Pero desde el punto de vista del eje, es decir, estudiada, esta hormona. Se llama también somatogliberina, somatotrofía, etc. Y hemos visto, constituye del 8 al 10% del peso
¿Qué les parece esta edad? 30-40%. En la anterior lámina hemos dicho que era más o menos el 50%, pero sigue siendo este de otro autor, pero sigue siendo estas células de una población mayor. Como decía, no tiene una célula blanca, un efecto anabólico proteico. Y como dice, sus acciones no están todavía bien aclaradas. Y ahí están las células cromóforas, las que no se pigmentan. Están las acidófilas estas y las basófilas estas. Eso es decir. Y ahí están los datos generales. Vamos a ir dándoles en la introducción de las hormonas estos datos. Cuando ya entramos en la hormona, nos damos estos datos. Y aquí, ¿qué tenemos? Sitio de síntesis, células somatófilas. Una hormona polipeptídica con 191 aminoácidos. Una hormona, desde el punto de vista de los aminoácidos, bastante grande. Peso molecular, 22 kilodaltones, aunque hay otras formas con menor peso molecular. Vida media, igual que la insulina, ¿no? 6 a 20 minutos, un poquito más. Concentración plasmática, 2 a 4 nanogramos, ¿no? En los adultos y en los niños tenemos casi el doble de lo que tienen los adultos. Mecanismo de transporte del plasma asociado a proteínas, aunque hay una fracción libre, se metaboliza en el hígado, donde se creía que era la acción principal. Ya adelantándonos un poco más, con los enanos del Aarón que están descritos en diferentes libros, se pensó que no tenían o tenían concentraciones bajas de hormona de crecimiento. La hipótesis era esa, pero cuando hacen dosificaciones no había sido esto así. Tenían niveles normales de hormona de crecimiento, pero la falla era en la síntesis de las somatogeninas. Eso está descrito. Lo vamos a decir mañana esta parte de lo que hacen. Bueno, ahora vemos a las acciones fisiológicas. Se pensó que tenía una acción directa sobre el crecimiento óseo, y esto no es tan así, sino más bien apunta al cartílago de crecimiento en las epífisis de los huesos. Tiene la función de transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares de depósito. Esto interviene justamente por la acumulación de proteínas y aminoácidos, o justifica el crecimiento, síntesis de proteínas, balance positivo, o sea, quiere decir que se gana más calcio, fósforo, sodio, potasio cuando se ingieren alimentos. Porque lo normal es que lo que se ingiere se lo pierda en la misma proporción. Pero como son hormonas que contribuyen al desarrollo físico estatural, se justifica que haya esta captación de proteínas, biosíntesis de proteínas y estos iones que conocen, ¿no? Disminuye el efecto catabólico, eso quiere decir que no hay una degradación, una destrucción. El efecto catabólico sería contrario, por eso es que en la siguiente, una de las láminas, vamos a ver que hay que darles carbohidratos para que no consuman proteínas. O sea, es tan lógico esto, ¿cierto? Después, disminuye el catabólico, lipólisis, aumenta la concentración de ácidos grasos en sangre, conversión de acetilcoa, etc. Efecto cetogénico. No olvidar estos conceptos cuando vamos a mencionar la justificación. ¿Qué quiere decir la letra roja? Los que ustedes intencionalmente lo dicen. Son hormonas hiperglucemiantes.
y de lógica, razonamiento lógico. ¿Por qué se produciría una hiperglucemia? La glucosa no ingresa a las células, es resistencia a la glucosa, ¿sí? O hay una producción mayor de glucosa que hace que estos niveles se vayan elevando. Eso es lo lógico, ¿sí? Y ahora veamos qué es realmente lo que ocurre. Sobre los carbohidratos. Bien, baja utilización de glucosa en tejido muscular y graso. Aumenta la producción hepática de glucosa. Obviamente, esa es la oferta, lo que les decía, ¿no? Aumenta la producción de insulina, pero a la vez hay una resistencia insulínica, porque la insulina, obviamente, la respuesta va a ser disminuir los niveles de azúcar. Eso es lo que es. Es una hormona diabetógena, por lo hecho. La hormona de crecimiento de presencia de insulina favorece la captación de aminoácidos. Y aquí está una hormona que ya nos está diciendo que no solamente es la hormona de crecimiento la responsable, sino hay otras hormonas que vamos a ver más adelante responsables del crecimiento. Y en este caso mencionamos a la insulina, que favorece. Adelantando un poco más, la insulina cumple 4 efectos a nivel de membrana. La que todos saben, o sea, la función que todos saben es que permeabiliza la entrada de glucosa a la célula. Eso todos saben. Y las otras generalmente. ¿Qué hace? Favorece el ingreso de aminoácidos. Favorece el ingreso de fosfatos. Favorece el ingreso de potasio. Si ustedes lo saben así, como invariante del conocimiento de la insulina, les va a ir bien, porque se puede inferir los efectos. Fíjense ustedes, si yo tengo una situación de hiperpotasemia, mis niveles de potasio están por encima de 5, 6, ¿qué hago? Y como yo sé que la maquinita funciona captando esa sustancia, le puedo dar insulina. Lógicamente, ¿no? Lógicamente. Pero le voy a llevar a una hipoglucemia. ¿Qué hago? Le doy también azúcar para seguir con esto. Así se maneja la fisiología. Así nomás se maneja así. En la parte clínica no se discute tanto esto, ¿no? Pero fíjense ustedes, se puede manejar bajo las condiciones clínicas que tiene ese paciente. Hay ese tipo de manejo. ¿Puedo manejar al revés también? Sí, pero depende. Esto con el potasio. Cuando vayan a terapia intensiva, la insulina automáticamente le están agregando potasio. O sea, insulina en el tratamiento de la diabetes para que ingrese glucosa. Pero como la maquinita funciona en relación glucosa, potasio, fosfato y ¿no? Entonces, hacer que la maquinita funcione. Diabético, descompensado, insulina. Pero el potasio no te olvides. Porque el potasio, no importa que ingresen los aminoácidos, eso no interesa. No importa que el fosfato ingrese, no interesa. Pero el potasio te puede generar, hasta se puede morir el sujeto por no manejar esa compensación. Bueno, esto es una yapa de lo que... ¿Qué más hay? Sobre el crecimiento óseo y cartílago. Depósito de proteínas en los tejidos, en el hueso por acción de los condrocitos y la osteogénesis, acumulación de cartílago y posterior conversión a tejido óseo. Pero en el cartílago de crecimiento. Eso. Después, crecimiento longitudinal, justamente justificado por eso, y el crecimiento en espesor bajo la relación de la actividad osteoplástica y osteoclástica. De reabsorción de hueso con la actividad osteoclástica y generación de nuevo hueso con la actividad
osteoplástica. La lámina no está tan completa, no dice esta parte. Bueno, vamos a quedarnos acá. Yo debo asistir a una reunión y nos vemos mañana. Revisen por favor esta parte sobre el gigantismo, la acromegalia, el enanismo, todo lo que son implicancias. Vamos a ver el desarrollo del crecimiento normal, del crecimiento donde vamos a mencionar esta parte.